If you don't know about flyer deals on Instacart, this message is for you. Flyer deals are like strolling through your favorite store looking for deals, but you're scrolling your phone, and maybe you're in bed. Because getting delivery doesn't mean you have to miss deals like you'd get at the store, like the one creamer that doesn't make your stomach hurt, or the pasta sauce you can't not buy when it's on sale. So download the Instacart app, shop flyers, and never miss a deal on one of your favorites. Plus, get delivery in as fast as 30 minutes. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Escuchas a Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y estamos como siempre desarrollando estos temas que nos concitan a todos, la importancia estratégica que tiene en este caso la Amazonía colombiana para el desarrollo de negocios, de economías, el impacto por supuesto en región, y para hablar de esto pues vamos a tener como eje central una inversión de 4.000 millones de pesos. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, lanzó la primera aceleradora de bionegocios allí en la Amazonía colombiana, que es estratégica para el planeta, para la vida. Y para hablar de este tema, pues vamos a saludar a Alejandro Gómez Cano. Alejandro es CEO de la aceleradora Pantera Makers y vocero del proyecto con el BID. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Hola Fidel, muchas gracias por esta invitación. Bueno, inicialmente Alejandro, agradeciendo por tu tiempo y la posibilidad de que estés en contacto con los oyentes de Caracol Radio, hablemos de bionegocios. ¿Qué son los bionegocios? Pues esa es una gran pregunta. Mira, un bionegocio no es otra cosa que aquellas empresas, aquellos emprendimientos, aquellas organizaciones que son capaces de obtener lo mejor del capital genético, de la biodiversidad que nosotros tenemos, para construir un modelo que le permita ser rentable y al mismo tiempo conservar esa biodiversidad y esa sostenibilidad. Son negocios que nacen pensando desde el minuto cero y que inclusive, imagínate esto, son negocios que cuando crecen a la naturaleza le va mejor. Claro, totalmente. Y qué decir, gran escenario, la Amazonía colombiana. Pues mira, la Amazonía colombiana no es otra cosa que el 40% de la tierra de este país, pero también es el 1% del PIB de Colombia. Menos del 1% de los colombianos y de las colombianas viven en la Amazonía. Y por eso mismo hay estos retos tan importantes, Fidel, porque justamente estamos hablando de un territorio ampliamente extenso, con una biodiversidad de las más ricas en el mundo, sin exagerar, y que al mismo tiempo tiene unos grandísimos retos de crecimiento económico, de generación de empleo y de oportunidades para muchas de las personas que habitan allá, logrando preservar y mantener el bioma amazónico, que es algo que es fundamental no solamente para el resto del país, sino para el mundo entero. Claro, y no sé, haciendo un paréntesis, Alejandro y oyentes, conservar no es contemplar. ¿A qué voy? Que cuando hablamos de conservación es no toques el bosque, en fin, en el bosque hay una cantidad de, como tú lo dices, de elementos, de frutos, inclusive si lo queremos llamar así, que la clave es conservar produciendo y también restaurando. No sé, ¿qué opinas de ello? No, totalmente, y menos mal tocas ese punto, porque a veces uno en la semántica dice conservar, preservar, restaurar, como si fueran la misma cosa, y tú le has dado a un punto clave. No hay nada más dinámico ni más móvil que la naturaleza misma. La naturaleza está en constante evolución, está en constante movimiento. Muchas veces idealizamos desde nuestras ciudades la naturaleza como algo que percibimos como que se está manteniendo de manera rígida, que no se mueve, pero todo lo contrario, ahí lo que hay es vida, muerte, todo el tiempo, cambio, evolución, movimiento. Entonces realmente la naturaleza, los sistemas naturales, el bosque, no puede ser conservado, puede ser preservado, puede ser cuidado, como tú dices, inclusive cuando hay afectaciones puede ser restaurado, pero no podemos soñar con pretender que va a mantenerse de manera estática, porque nunca ha sido así. Claro, no son cuerpos vivos, la Amazonía como tal, y mira que es hasta bonito cuando uno se pone a estudiar las tribus o quienes habitan en la Amazonía, pues las mujeres son las administradoras de las semillas y ellas son las que nos dan la orden: hey, hay que ir a sembrar en tal lado, en donde estuvimos hace 6 meses o 3 meses, y hay una dinámica propia tanto de la misma selva del bosque amazónico como de quienes habitan y están en armonía, en sinergia con ellos.
Totalmente, es que lo más bonito del tema, que al mismo tiempo es lo más irónico, es que muchos de estos pueblos indígenas desde hace rato han sabido muy bien cómo mantener un equilibrio, si se puede llamar así, constante entre sus formas de vida, la naturaleza, todos los seres que la habitan, y han hecho un excelente trabajo. Nadie puede cuidar mejor nuestras selvas amazónicas que los pueblos indígenas, y que también hay que decirlo, inclusive las asociaciones campesinas que hoy en día están en el Amazonas, las personas que por muchas razones terminaron viviendo allá hay mucho conocimiento realmente para poder lograr cumplir con estos retos que tenemos de preservar la Amazonía, no solamente para el futuro de nuestras generaciones, sino que es urgentísimo para nosotros mismos en temas de retos de agua, en temas de retos de energía. Muchas de las respuestas pasan por saber cuidar ese entorno. Y el rol de la mujer es supremamente importante, ahora que hablamos tanto de las cargas que hay asociadas al cuidado, ¿cierto? De esa economía que a veces no se cuantifica, pero que hace muchísimo valor y que genera muchísimo valor en los trabajos y en las tareas dedicadas a las mujeres. Pues resulta que también el rol que juegan las mujeres en el cuidado de los ecosistemas tiene de la mayor relevancia y el mayor liderazgo que uno podría llegar a imaginarse. Solamente cuando tú vas allá te das cuenta, como dices, de la importancia y del rol que tienen las mujeres en estos ecosistemas. Totalmente. Y bueno, ya hemos acercado a los oyentes y quiero pues que profundicemos sobre esta gran noticia, me parece, porque tendrá un impacto muy, muy valioso para la región, para el continente, para la Amazonía, y es que pues el BID están con ustedes, han creado esta aceleradora Pantera Makers, 4.000 millones de pesos, es $1 millón. El proyecto es Camino de la Pantera, ¿no? Camino de la Pantera, y allí tienen un reto súper interesante como hub de bioeconomía, impulsando al menos 135 emprendimientos. Bueno, es ambicioso el proyecto, hablemos de él y cómo se logró consolidar, Alejandro. Mira, Fidel, eso que mencionas es muy importante por la siguiente razón. La mayoría de las veces cuando se habla de desarrollo, creemos que es algo tan fácil como qué funciona en Bogotá, qué funciona en Medellín, qué funciona en Cali, copiemos eso y peguémoslo en el Pacífico, cojamos eso y peguémoslo en el archipiélago de San Andrés, en la Orinoquía, en la Amazonía. Y pues realmente eso no funciona de esa manera. Nosotros hemos tenido un gran privilegio dentro de Pantera Makers, y es que hemos logrado trabajar de manera presencial en los 32 departamentos de Colombia con emprendedores y con emprendedoras de todo tipo, de todas las industrias, de todos los sectores. Y si algo hemos aprendido es que cada entorno es especial y es diferente. En la Amazonía colombiana, pues imagínate lo diversa que es en sí misma, lo biodiversa que es en sí misma. Para poder uno lograr construir algo que genere valor, hay que pensarse netamente en cuál es la realidad que ellos están viviendo. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, del departamento del Caquetá, tú estás hablando 100% sobre todo de temas de restauración, ¿cierto? Sí. Las luchas de la frontera agrícola que se está moviendo, que estamos talando los árboles, que hay unos impactos desde ciertas actividades agrícolas, que hay unos impactos desde actividades ilícitas como la minería ilegal, etcétera, temas de orden público que también dificultan mucho el trabajo y el crecimiento de este departamento. Pero cuando tú vas al Baupeso, vas al Amazonas, tú no tienes tanto problemas de restauración. Allá tú estás hablando realmente de temas de propiamente de conservación de los bosques, pero también tienen otros retos. No tienen accesos logísticos que les permitan a sus productos poder salir a otros mercados, que valoren lo que hacen, que puedan pagar por ellos. Por eso, justamente con el BID un poco y con BIDLab, lo que estamos haciendo es justamente eso, entender muy bien cuál es el entorno que hay allá. Cuando hablamos de biodiversidad, ser muy conscientes de que sí, es el gran potencial, es la gran oportunidad. Creo que todos hemos visto en comerciales, en muchos lugares de Colombia es un país mega biodiverso y eso nos llena de orgullo, pero yo creo que también nos genera una responsabilidad gigante, y es que la biodiversidad es supremamente frágil, ¿cierto? Y si queremos que esa biodiversidad la podamos mantener y la podamos aprovechar, también tenemos que ser conscientes de que justamente tenemos que retirarnos de otras prácticas que pueden ser muy exitosas en otras regiones del país, como monocultivos o cosas de este estilo, que de alguna manera no van a poder pasar por la lógica de crecimiento y por el ritmo de la selva amazónica, hablando específicamente de la selva amazónica colombiana y de los departamentos que la componen.
Por eso justamente decidimos lanzar un programa que estuviera pensando 100% en cuáles son esos retos que existen en la Amazonía colombiana, cuáles son las oportunidades que allí hay, y entender algo, que nosotros vamos con un programa de crecimiento de bionegocios, pero que también vamos a aprender claro, bastante, porque como tú lo mencionabas ahorita, pues muchas de las respuestas para mantener los ritmos de la selva ya están, ¿cierto? Y las personas allá respetan los calendarios ecológicos, y las personas allá respetan los conocimientos y los saberes ancestrales, y las personas allá respetan y conocen las maneras de producción de los alimentos, de los ciclos de vida, etcétera. Pero seguramente también unos retos empresariales muy grandes para que justamente nosotros podamos lograr de que por primera vez en la Amazonía colombiana estemos hablando de economías y de industrias que no sean extractivas, que dejemos de ver la Amazonía como algo que tú puedes saquear y no pasa absolutamente nada, que es algo que históricamente nosotros hemos hecho desafortunadamente en toda la Amazonía colombiana, y uno podría extenderlo quizás a otros países. Acá el reto es supremamente grande, y es cómo logras generar un nuevo tejido de empresas que realmente le apuesten a un crecimiento económico desde un corazón de bionegocio que también garantice que los sistemas de los bosques de la Amazonía se van a preservar, las vidas silvestres, fauna y flora también se van a conservar, y sobre todo que no va a haber detrimento de las culturas que allá habitan estos departamentos. Sí, y mira que cuando hablas y tú nos explicas y profundizamos sobre bioeconomía, bionegocios, de este proyecto maravilloso, Camino de la Pantera, pues recuerdo en la COP16 hablando con la exministra de Transporte, el gobierno per se tiene un proyecto y es el de restaurar, potenciar el transporte fluvial allí en la Amazonía, que eso es fundamental, digamos, es la infraestructura, ¿no?, al servicio de, y se tiene ya todo eso sentado, hay que ejecutarlo, por supuesto, porque uno va al Baupés y es lanchita para arriba y lanchita para abajo, igual ocurre en algunos sectores de Putumayo, y si uno adentra en el Amazonas, igual, hasta llegar al norte. Tuve la oportunidad de pasar unos días en Araraquara, por ejemplo, y claro, es una maravilla, y está todo por hacer allá, pero si esa infraestructura fluvial de la cual conviven actualmente o sirve para la dinámica comercial de las comunidades se va a fortalecer y potenciar, imagínate, se están dando caminos y se suben escalones hacia lo que será un éxito sin duda de la bioeconomía y de estos bionegocios. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que eso inclusive Falsborda lo dijo hace muchísimos años, casi décadas, tenemos que dejar de ver los ríos como las fronteras de los departamentos, ¿cierto? Son los que integran. Exactamente, y ya saliéndome un poco pues de mi rol de gerente de Pantera Makers, te hablo como Alejandro, uno de mis sueños personales es algún día poder tener una empresa de viajes fluviales por la Amazonía colombiana. Excelente. Porque la mayoría de los ríos, además de la Amazonía colombiana, son perfectamente navegables. Hoy en día tú vas de San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, a Inírida, en el Guainía, tú te puedes ir por todo el río Guaviare en un viaje espectacular de 9 o 10 días, y terminas llegando a una de las zonas más acuáticas y más hermosas de este país, donde el río Inírida desemboca en el Guaviare, y el Guaviare desemboca ahí justo con el Atabapo, que desemboca al mismo tiempo en el Orinoco, y eso es lleno de agua por todas partes. Y de tierra roja. Es un viaje que perfectamente se puede ir, unas tierras rojas hermosas y unas playas de río increíbles, y lo puedes hacer. El haber retomado de una manera incipiente, por ejemplo, tímida, diría yo, las conexiones fluviales desde Calamar Guaviare hasta Mitú Baupés, todo el río Baupés, ha permitido que, claro, es un viaje durísimo, pero eso ha permitido que muchos de los costos y de los precios de muchos productos en Mitú hubiesen bajado. Si hace 20 años Mitú tenía, digamos, como una de las grandes tragedias económicas de este país, y es que era la ciudad capital más cara de Colombia, con una de las economías más chiquitas, ¿cierto? Una cerveza te podía valer 12.000 pesos porque llegaba en avión, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si tú recuperas, por ejemplo, esa ruta por el río Baupés desde el Guaviare hasta Mitú?
podrías llegar perfectamente. Tú puedes llegar desde el Putumayo a Leticia, tú puedes llegar por río, tú puedes navegarte todo el río Putumayo, desembocas en el Amazonas en la parte brasilera y te devuelves un poco y llegas a Leticia. Eso se puede hacer, ¿cierto? Y yo creo que eso hay que pensarlo, digamos, de alguna manera en cómo podemos ir recuperando eso, pero tenemos que ver el problema como algo sistémico. Te voy a contar algo súper rápido, un ejemplo de cosas que suceden hoy en día en el río Caquetá, en el departamento del Amazonas. Un pescador en el departamento del Amazonas, en el río Caquetá, pero en el departamento del Amazonas, pesca unos pescados y los va a vender y se dan cuenta que esos pescados están llenos de mercurio. Al pescador le ponen una multa, le recogen la mercancía y le dicen que no puede volver a pescar o que no puede volver a vender pescados. Pero resulta que esos pescados vienen contaminados porque río arriba, en el río Caquetá, inclusive todavía allá en el departamento del Caquetá, la minería ilegal se encarga de contaminar estos ríos. Entonces al pescador que está en el Amazonas, en el afluente, lo multan, y a los mineros ilegales no los tocan y no les hacen nada y todo sigue como si nada. ¿Por qué? Porque estamos viendo el problema de manera aislada y es, ¿cómo hago para preservar el río Caquetá en el Amazonas? ¿No? Tú tienes que pensar en el río como un todo, ¿cierto? Y ojalá esas iniciativas no se queden únicamente en los documentos, en el papel, y las podamos llevar a la acción, porque solamente cuando recuperemos esa fuerza fluvial en lo que es la mitad de este país, vamos a poder realmente empezar a generar otro tipo de oportunidades. No podemos quedarnos esperando ni pensando, ni siquiera a mí no me cabe en la cabeza que pensemos en conectar a Mituba, Leticia, por Leticia, no tiene mucho sentido. La vía hay las está carreteras naturales que son los ríos, aprovechemos los ríos. Estamos hablando de Camino de la Pantera, de este importantísimo proyecto BIT y por supuesto la aceleradora Pantera Makers. Bien, ¿a partir de qué se pueden gestar los bionegocios? Allí en el Amazonas está el 100% o la gran mayoría de las plantas medicinales, hay aceites esenciales, biocosméticos, alimentos funcionales, en fin, todos tienen trazabilidad en un enfoque de sostenibilidad. Ese es el hoy, Alejandro y oyentes. Ese es el relacionamiento perfecto con la naturaleza, enfrentando las crisis que como humanidad estamos enfrentando. Allá están las comunidades, o sea, toca manos a la obra y pa'lante. Toca manos a la obra y pues realmente es muy conmovedor ver cómo un banco multilateral de la talla del BID y de BIDLA, pues digamos que es su brazo más innovador, más experimental, pues realmente le están apostando justamente a lograr desarrollar los ecosistemas de emprendimiento, no solamente en la Amazonía colombiana, sino en todo el bioma. Y yo creo que al final, como dijo Einstein alguna vez, que cuando un problema lo puede resolver una persona es porque el problema es muy minúsculo, pues este es un problema tan grande que realmente necesitamos que ojalá muchos más actores se sumen, muchas otras empresas como nosotros, otras aceleradoras, inversionistas, bancos, el sector privado, claro. el sector que por favor le apostemos a la Amazonía, porque de ahí depende mucho lo que nosotros necesitamos, inclusive en el centro del país. Hay un fenómeno hermoso que se llama los ríos voladores, por ejemplo, ¿cierto? Que es este proceso, digamos, de condensación y evaporación de las nubes en el Amazonas que van viajando desde el Atlántico por todo el Amazonas y llegan a la cordillera de los Andes y nos suministran una gran cantidad de agua que después es condensada en los páramos, en nuestros frailejones, y cuando llevamos año y medio en la ciudad más grande de este país, que es Bogotá, sufriendo por temas de racionamiento, por lo mismo, por no ver los problemas como algo sistémico, no nos damos cuenta, y es que quizás parte de nuestros problemas por escasez de agua en una ciudad como Bogotá parten porque no le estamos poniendo el cuidado debido a la Amazonía colombiana, por ejemplo, ¿cierto? Y lo mismo podríamos hablar del Chocó biogeográfico, etcétera. Entonces, ojalá nosotros, que somos un país de regiones, no usemos el regionalismo para saber en qué no somos parecidos, sino también es más bien en cómo podemos resolver los problemas de manera conjunta, y que el bienestar de la Amazonía colombiana es un gran negocio para todo el mundo, para todos los empresarios de este país, para el sector público, para todos los partidos políticos de todas las orillas, porque realmente ahí es donde está la vida y es donde puede estar el crecimiento económico de este país, y también mucha tecnología y mucha ciencia que aún no hemos podido descubrir. La ciencia occidental se basa
mayoritariamente en las plantas que tú puedes encontrar en Europa, que no son ni siquiera el 10% de lo que tú puedes llegar a encontrar en la Amazonía. Entonces, ¿cuántas soluciones están ahí todavía que aún desconocemos, simplemente porque seguimos dándole la espalda a justamente una de las regiones más biodiversas de este planeta? No tiene ningún sentido, y por eso queremos buscar a esos emprendedores que realmente le apuesten a crecer, que le apuesten a preservar una de las regiones más hermosas de este país, que construyan tecnología, que investiguen, que desarrollen ciencia, para que realmente podamos empezar a encontrar las respuestas a los retos más grandes que tiene esta generación. Totalmente. Pues no, sin duda me da tremendo gusto hablar de este proyecto Camino de la Pantera, bioeconomía, bionegocios, tremenda inversión, 4.000 millones de pesos, ahí está el ecosistema planteado. La Amazonía colombiana como capital base de solución a multiplicidad de problemas, pero al mismo tiempo como base de negocios importantísimos, y ver esto madurar y crecer será sin duda algo satisfactorio. Pues Alejandro Gómez Cano, CEO de la aceleradora Pantera Makers y vocero del proyecto Con el Beat, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Sin duda estaremos conversando más adelante, porque allí está no el futuro, está el presente para una región que hemos tenido olvidada siempre, la Amazonía colombiana. Gracias, Alejandro, por esta comunicación y por estar en contacto con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Muchas gracias a ti, Fidel, y un saludo a todos tus oyentes. Que tengan un excelente resto de día. Estás en Planeta Caracol.